Muy bien, muy bien. Estamos aquí en nuestra última clase que le hemos titulado Pasemos al otro lado. El nombre oficial de la clase para aquellos que están en su ordenación o que reciben crédito van a ver en su récord esta clase con el nombre ¿Por qué comunicar a Cristo transculturalmente? Les recuerdo, si usted está viendo este video, que usted tiene acceso a las otras clases. Están grabadas en el canal de YouTube de Ministerios Enciende, y también todo alumno que está inscrito en esta clase tiene también acceso a las clases que hemos grabado anteriormente de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los que tomaron estas clases con su servidor saben que hay Dios dio mucha riqueza, no solo, no porque yo estaba enseñando, sino las conversaciones que tuvimos en esas clases fueron de mucha riqueza espiritual. Y pues el día de hoy estamos aquí en esta clase dando gracias a Dios por esta bella oportunidad y presentándoles a nuestro hermano evangelista, Carlos McIntyre, que es el fundador de un ministerio muy lindo que se llama Más Allá de Samaria, y por muchos años hemos visto cómo ha bendecido a personas muy interesantes, un pueblo que quizás muchos de nosotros sabemos que existen, pero nunca quizás se nos hubiera ocurrido una manera de alcanzarlos, y en ese ambiente el evangelista Carlos McIntyre ha estado trabajando ya por más de 20 años y tiene mucho que enseñarnos. Ahora, el tema de la clase, pasemos al otro lado. Normalmente a los otros invitados que he tenido en esta clase, y si ustedes recuerdan, son personas que han tenido experiencia comunicando a Cristo en otra cultura, como el misionero que tuvimos la semana pasada, y también la joven Andrea que nos dio una perspectiva desde el otro lado. Desde el otro lado, ella nos dijo que nos dio consejos de qué hacer con personas de su cultura. Y en esta ocasión vamos a pasar al otro lado y encontrarnos a alguien que nos va que ha vivido, que es de otra cultura y que hace ministerio en otra cultura, y nos va a decir no solo no cuál fue su shock cultural, su choque cultural del que hemos estado hablando ya en varias clases, sino qué podemos esperar, qué podríamos esperar, o qué cosas hay del otro lado cuando, por ejemplo, en la ocasión que Jesús les dijo a sus discípulos, vamos del otro lado. Así es que voy a iniciar con un par de preguntas, hermano Carlos McIntyre, y quiero que pongamos atención, Ujú. tomen notas y después vamos a poder hacerle preguntas. Hermano Carlos McIntyre, cuéntenos qué hacía usted, a qué se dedicaba y a qué se dedica hoy, antes de conocer a Cristo y ahora que ya conoce a Cristo. Denos un poco de su, así en algunas frases, un poco de del trasfondo de su vida. Ok, bueno, mire, por la gracia de Dios, primero que nada les voy a contar que vinimos a este país en el 2002 y tiene razón el pastor, ya son más de 20 años, ¿sí? Eh, y nosotros, mi familia y yo somos descendientes y artistas de circo. Es un ramo cultural bastante diferente a lo que están acostumbrados ustedes a conocer. Yo sé que en sus países es posible que sí hayan visto un circo o acá también lo hayan visto, pero detrás de la cortina, en el coreto, como le decimos nosotros, el pastor Joel conoce muy bien esta palabra porque él tuvimos la oportunidad de tenerlo como director de pista. Entonces, eh, aprendió esa parte, ¿no? Trasfondo, detrás de la cortina, en el background, como le dicen en inglés, pues es una historia totalmente diferente. Mi familia y yo somos descendientes de generaciones de circo. Somos artistas y nos orgullece mucho nuestro trabajo, el cual llevamos con mucho amor, pero también ha sido un puente para que nosotros podamos realizar evangelismo con nuestro trabajo. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo? En el circo también existen los cristianos. Claro que sí, por supuesto que sí. Y gracias a este ministerio, el ministerio Más Allá de Samaria, el evangelio entre los artistas del circo ha ido creciendo y hemos alcanzado mucha gente. Esto no es que yo haya alcanzado ni que el ministerio haya alcanzado, sino que la palabra de Dios tiene que ir más allá de Samaria. La palabra de Dios tiene que ir al infinito de la tierra,
a lo más profundo de la tierra. Y allá nos vamos a encontrar. Yo soy de uno de los países más extremos en el fin del mundo. Y estamos mucho más allá de Samaria. Estamos en los confines de la tierra. Entonces, es algo que, una idea que nació trabajando con el pastor Joel, y ya tiene mucho tiempo también, y pueden encontrarme, o en Instagram también estamos. Y yo he escrito algunas notas respecto a este, se llama Evangelio Intercultural. El Evangelio Intercultural va comprendido en dos partes que es bastante notorias para nuestra actividad. Es el rechazo y el rescate, que es algo la cual llama la atención. El ministerio más allá de Samaria es, bueno, el amor de Dios por su creación y la necesidad de restaurar su reino dieron comienzo al más grande proyecto de rescate que se haya puesto en acción en el universo después de la creación del mismo. Este rescate y este rechazo lo hemos vivido todos aquellos que hemos venido, porque nosotros tenemos una, culturalmente hablando, una profesión diferente, sino que estamos, ¿cómo se llama?, expuestos. El apóstol Pablo estaba expuesto también al rechazo. Cristo estuvo expuesto al rechazo cuando fue a la ciudad de Belén. Entonces, nosotros tenemos que transportarnos de una forma simbólica y dejar esa parte del rechazo a un lado para venir en pos del rescate que Cristo hizo por nosotros en nuestras vidas. Hasta este momento, no sé si tienen alguna pregunta. Yo estuve escribiendo algunas cosas acá. Alguien puede poner su, no sé cómo lo estamos haciendo ahora, pastor. Oh, sí, sí, sí. Pues Quisiera, sí. si me permite, ahorita abrimos para preguntas Ujú. a mi hermano. Parece que nos está fallando un poquito la señal. No sé si todos lo escuchan bien. A mí me falló un poquito la señal de él. ¿Estamos todos bien? Como que titubeo un poquito. Hermano Carlos, si en algún momento empieza a fallar, yo le voy a hacer señal y lo único que le voy a pedir es Ujú. que apague su video porque eso va a mejorar su audio eh, Ok. en, en algún momento. Pero entonces, el hermano Carlos se entregó a Cristo, y corríjame si estoy equivocado, se entregó a Cristo y alguien le dijo que el ser parte del circo, ¿qué le dijeron? Cuénteme, ¿qué le dijeron así en breve? ¿Qué le dijeron cuando usted se entregó a Cristo y aún estaba trabajando en el circo? Bueno, fue algo bien, un poco, o sea, chocante para nosotros, nos causó un gran impacto a mi familia y a mí porque nos entregamos a Cristo en una iglesia bautista y pastores que eran de circo anteriormente, pero vino la pregunta después de que yo me entrego a Cristo y siento un deseo, y yo creo que esto nos nace a todos, de que el venir y servir al Señor de alguna u otra forma buscar el servir al Señor. Entonces yo fui a un seminario bautista en la ciudad de Greenville, Texas, y cuando llegamos allá empezamos a estudiar muy bien, luego nos estuvimos moviendo por causa del trabajo y fuimos a una iglesia, no me recuerdo exactamente en qué estado fue, pero fuimos a una iglesia y llegamos ahí, nos presentamos como lo que éramos, como que éramos artistas de circo. El pastor desde el púlpito nos rechazó literalmente y nos dijo que teníamos que abandonar la iglesia porque el circo era del diablo. Entonces, bueno, eh, en ese momento, la verdad, me sentí bastante mal, pero recordé una palabra de Jesucristo. Donde ustedes vayan y los reciban, acéptenlo y reciban lo que les van a dar. Y si no lo reciben, dense vuelta, sacudan sus sandalias y sigan su camino. Entonces, estuvimos pensando mucho sobre eso con mi esposa después que salimos de ahí, decepcionados, eh, cabizbajos, por supuesto, pero luego recordamos las palabras de Jesús y la verdad que fue algo, eh, fue algo muy maravilloso porque Cristo nos vuelve a llamar y nos vuelve a poner en la presencia y en su casa
para poder estar llevando la palabra del Señor. Así fue. Recuerdo que el hermano Carlos dejó el circo por un tiempo si usted recuerda, mi hermano dejó el circo por un tiempo y se pusieron a trabajar echaron raíces en una ciudad donde estuvimos juntos por un tiempo y dejaron el circo. Pero Dios le dijo algo. Dios, me acuerdo el día, una vez que me dijo, los payasos también necesitan a Cristo. Amén. Y, Sí. y ese día agarraron una vez más el trabajo en el circo y se fueron. Se fueron y empezaron a meterse una vez más en lo que era el trabajo del circo. Y voy a contar yo esto. Empezaron de repente a llegar llamadas de teléfono. En ese tiempo no habían llamadas de video, ¿verdad? Apenas se iniciaba todo eso, pero empezaron a llegar llamadas donde el hermano Carlos McIntyre me decía, aquí tengo uno que está aceptando a Cristo, oremos por él. Y se le empezaba a guiar. Ahora ya tenemos un trapecista que está aceptando a Cristo. Ahora tenemos un domador que está aceptando a Cristo. Y empezó a crecer y poco a poco la gente que son artistas de circo empezaron a conocer a Cristo. Recuerdo, y hermano Carlos, recuérdeme qué circo fue, porque era un circo muy famoso en el que usted me llamó una vez y lo pusieron a orar por todos los artistas antes de iniciar la función. Recuérdeme qué circo fue. Sí, ese fue el circo Hanneford, un circo que tiene de historia, aún sigue funcionando, más de 100 años en este país, un circo muy grande de dueños alemanes. En ese entonces ya fallecieron los dos. La señora Struppi Hanneford me dio la oportunidad y me pidió que por favor oráramos por el inicio de la temporada. Y eran alrededor de unas 40 personas que estaban reunidos en el escenario del circo. Eran 3 pistas, un circo de 3 pistas. Y como se llama, estábamos en la pista del centro, todos reunidos. Y la señora Struppi me pidió que orara por el inicio de la temporada. Esto fue alrededor del año 2010 o 9, algo por ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de orar. En ese tiempo mi inglés no era tan fluido como lo es hoy. Mi hija Franci me ayudó. Hicimos una oración y al final de la oración, la señora Struppi se acercó y ella tenía un problema de cáncer. Y me dijo, Carlos, me dice, tienes la libertad para en cualquier momento quieras hacer una reunión con los que quieran hablar contigo sobre lo que tú estás predicando y lo que estás diciendo en este momento. Oh, por supuesto que sí, yo le dije, le agradecí mucho. Entonces, desde ese momento me dieron la oportunidad de escribir mensajes cortos y donde ponían la lista de los actos que iban en la función. Yo ponía también mi mensaje y de ahí fue que nació el ministerio Más Allá de Samaria. Y eso fue algo increíble porque las personas empezaron a aceptar a Cristo. Hacíamos reuniones una vez por semana y empezaron a escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi hija Franci porque ella me traducía, yo hablaba y ella traducía en inglés y era algo maravilloso como las personas venían y no solamente eso, sino que querían seguir. Y esto fue impresionante. Fue algo que causó un gran impacto, no solamente en este circo, sino que muchos en otros lugares también donde íbamos se presentaba la misma situación. Entonces, bueno, esto fue planteado, lo charlamos con el pastor y dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, estas son las ideas y esto es lo que podemos seguir haciendo. Y después empezó como una pelotita de ping-pong, bien chiquitita. Luego empezó a crecer y llegó un momento que recibíamos mensajes, por favor, ora por fulano que se cayó del péndulo, ora por el payaso que su esposa tuvo un accidente, por favor, murió alguien de la familia de ellos, por favor. Empezaron a pedir oración. Entonces yo empecé a comprender que esto era lo que Dios quería que hiciera. Y empecé a caminar en ese camino que Dios me estaba marcando y el ministerio Más Allá empezó a salir adelante. Es algo increíble cómo la gente, con el hambre que tenían, la gente de circo, que nadie les había hablado de la palabra. Y yo recuerdo esto porque mi abuelita, por parte de mi madrastra,
ella nos agarraba a cada uno de los nietos y nos llevaba a la iglesia a la racha. No, tú te vienes hoy conmigo y ¡boom! Para la iglesia. Yo tendría unos 6, 7 años. Entonces yo siempre digo, los caminos del Señor son maravillosos. Cuando uno llegue el momento que el Señor lo va a utilizar a uno, no importa dónde esté, no importan las barreras interculturales, no importa el idioma, no importa en qué situación tú te encuentres, cuando el Señor te llama para cumplir esa tarea, hay que cumplirla. Amén, amén, amén. ¿Cuántos cree usted? ¿Cuántos? No sé si es adecuado, mi hermano, usar la palabra cirquero. ¿Es correcto esa palabra? No quiero ofender la Mm, cultura. es correcto, es una palabra, bueno, el diccionario, realmente el diccionario de la lengua española le llama circenses. ¿Cómo? Circense. Circense, Circense. ¿Aprendieron esa palabra? circense, Circense. Muy bien. ¿Cuántos circense. circenses cree usted que se han convertido a través de los años y que han sido bautizados y que conocen y que tienen una relación con Cristo a través del ministerio? Bueno, aquí vamos a tocar un tema muy importante, pastor. Algo Ujú. bastante, es un tópico bastante delicado, porque si bien para una iglesia local es difícil hacer un seguimiento a las personas que se han entregado, muchas veces nos ha tocado hacer campañas de evangelización. Y después de un tiempo yo les he llamado a los pastores y les he preguntado, pastores, ¿cómo están las personas que se entregaron? Ya fueran 10, 15 o 20 o 100. La última campaña que tuvimos fueron 160 personas, que fue en Indiana, en Elkhart, Indiana, que se entregaron al Señor. Y yo llamé al pastor, el pastor es chileno, lo llamé y le dije, Francisco, le digo yo, ¿cómo va la gente que se entregó a Cristo en la campaña? Me dice, Carlos, me dice, con la tristeza de mi corazón te voy a decir que no hay ninguno, que no hay ninguno. Y esto yo lo aludí especialmente a la falta de seguimiento. No es que la alma se entregó a Cristo y se haya perdido, porque eso no es así. El ser humano que se convierte a Cristo es para Cristo, está ganado para Cristo. Ahora, el, el problema es que cuando no hacemos un seguimiento, las personas se alejan, las personas se enfrían. Entonces, llegamos a ese punto. Entonces, las personas que se han entregado a Cristo a través del ministerio más allá de Samaria, puedo contar en estos 20 años, pues serán unos 70, 80, en los cuales yo tengo conocimiento de que han seguido a través de los mensajes y a través, porque siempre que yo les escribo, ellos me responden. Entonces, he podido hacer un seguimiento de esa persona. Las personas que se han entregado han sido más, pero las cuales yo he podido hacer un seguimiento personal con ellos han sido más o menos unas 80, 100 personas. Y yo creo que esto no solamente pasa porque estando en una ciudad se vive esto. Personas que vienen y el entusiasmo de una campaña, viene un evangelista, se entregan a Cristo, pero ¿quién hace el seguimiento de esas personas? ¿Cómo podemos? Es un tópico delicado, es un tópico delicado que debemos aprender a sobrellevar y sabemos que cuando alguien se entrega a Cristo, nosotros damos el primer paso, pero es el Espíritu Santo quien continúa la obra a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Él, al Padre, si no es por Él. Entonces, tiene que haber ese seguimiento. Eso es algo que yo muchas veces que hacemos campañas, le recalco a las personas que están encargadas de las campañas. ¿Por qué? Porque no sacamos nada, se puede evangelizar a muchos. 1000 pueden venir a los pies de Cristo y se arrodillan y el mensaje estuvo fabuloso o el pastor predicó eufóricamente y estuvo muy bueno, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué pasa más allá de Samaria? ¿Qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa al otro lado del río? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y algo que debemos aprender a controlar. No lo vamos a hacer al 100%, por supuesto, pero en un porcentaje de 100, un 10%. Ya sabemos que van a haber 10 personas,
que van a estar a los pies de Cristo y van a seguir luchando por estar a los pies de Cristo. Esa es mi opinión y yo creo que es algo válido en este tiempo, a pesar de que la tecnología nos ayuda mucho, como esto que estamos haciendo hoy, y es para meditar y para aprender. Gracias. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Am, ¿En qué circo están trabajando ahora? ¿En dónde, por dónde andan? ¿Qué nos puede decir de estos? Bueno, Luego voy a abrir para preguntas. ya, en este momento, pastor, nosotros no estamos trabajando en el circo, Ok, porque las empresas, la mayoría de las empresas después del COVID no han vuelto a abrir todas, pero estamos trabajando en un carnaval. En un carnaval viene mucha gente hispana. Entonces ahora estamos tratando de entrar en en ese ambiente de esta gente que viene ambulante, porque ellos no viven acá. Ellos vienen desde México o de Centroamérica, vienen a trabajar por el año y luego se vuelven a sus países. Ya hemos hecho 2 reuniones acá y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida. No todos son creyentes, pero ya con los que hemos hablado, que es 2 o 3 familias ecuatorianas, que ellos están interesados en abrirse para este tipo de evangelización. excelente, excelente. Tenemos un proyecto grande nosotros. Yo le estuve contando algo, le mandé unas fotos de una carpa. Eh, Estamos un poquito en stand-by, como se dice, esperando que haya un poco más de recursos para poder lograr, porque ese material en este momento está dormido, pero cuando ese material esté completo, ese material va a servir para poder evangelizar también, porque lo estamos preparando para eso, no solamente para que sea una fuente de trabajo para nosotros, sino también para poder utilizarlo en evangelizar. Excelente, excelente, excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el hermano Carlos McIntyre, no solo de su profesión, sino también de su ministerio o en lo que hacen? Una o dos preguntas. Voy a encontrar el grupo en Facebook por si ustedes quieren seguirlos para que vean el calibre de actores que ellos son. No estamos hablando de algo válido. En lo que hacen alguna pregunta, a ver, hermano Jesús va a ser primero. Quiero decirles algo muy, muy impresionante. El hermano Carlos McIntyre y su esposa, no sé si todavía lo tienen, pero por un tiempo tuvieron un récord Guinness registrado de la pareja, Uh -huh. la única pareja en el mundo que él caminaba en la cuerda floja, su esposa arriba de él parada, sin una net abajo que los pudiera salvar si en caso se caían. Ellos tienen, creo que todavía tienen ese récord mundial, ¿no, mi hermano? Eh, Sí, Así es. Entonces estamos hablando con una celebridad en este momento. Muy bien. Hermano Jesús Martínez, pregunta, mi hermano. Sí, buenas tardes, hermano Carlos. Mucho gusto conocerlo. Mi pregunta va dirigida hacia el sentido de que cómo eran las reuniones cuando usted se convirtió al cristianismo, cuando usted aceptó a Cristo. ¿Usted trabajaba en el circo, continuaba con el trayecto normal, con el recorrido normal del circo, se congregaba en alguna iglesia o usted mismo hacía sus reuniones ahí en el circo? bueno, mire, nosotros, el testimonio nuestro, llegamos a la ciudad de Dallas, Texas. En ese tiempo nosotros teníamos que irnos para pasar invierno en la ciudad de Raleigh, North Carolina. Y cuando íbamos para allá, cuando de repente le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No vamos para allá, nos vamos a ir a Texas. Y tomamos rumbo a Texas. Estábamos en Oklahoma y tomamos rumbo a Texas y nos llegamos a una gasolinera en Texas. Luego después encontramos un lugar donde parquear nuestra casa. Nuestra casa es móvil, es un RV. Entonces llegamos ahí, nos parqueamos y en el camino había un payaso que trabajó en el circo donde nosotros estuvimos y él nos invitó, cuando vayan a Texas, pues visiten a mi hermano, él tiene una iglesia en Red Rock, Texas. ¿Ok? Le digo, bueno,
nosotros ni idea dónde quedaba ni cómo era, pero nos empezaron a venir a buscar para ir a la iglesia, nos encontraron ellos, empezaron a buscarnos y la verdad, pues para ellos fue bastante difícil tratar con nosotros. Nosotros éramos unas personas muy católicas, como muchos de nosotros, y, y fuimos por... es algo, parece una anécdota, pero no lo es una realidad. Los recursos eran escasos, yo casi no hablaba inglés, no tenía trabajo, reparaba carburadores para poder sobrevivir. Y estos hermanos vinieron y nos ofrecieron comida. Esto fue para la Navidad del 2001, 2002. Y mis hijas estaban pequeñas y nos empezaron a llevar, nos invitaban a comer, nos llevaban al servicio, veíamos el servicio y nos revolvíamos al lugar. Ellos nos llevaban y nos traían. Fue una etapa bastante dura y difícil. Y un día el pastor está predicando y mi hija menor tenía en ese tiempo 7 años. Ella levantó la mano y yo se la bajé. No, hija, le digo, no, no, no. Y mi hija vuelve a levantar la mano y yo se la vuelvo a bajar. La tercera vez ya no levantó la mano, sino que me tomó la mía y estábamos sentados hasta atrás. Y empezamos a caminar por el pasillo hacia adelante y yo en mi corazón iba sintiendo algo que nunca en mi vida había experimentado. Y el Espíritu Santo tocó mi vida de tal forma que yo llegué al púlpito de rodillas. Llegué al púlpito de rodillas y el pastor me hizo la pregunta, ¿quiere aceptar a Cristo en su corazón? Sí lo quiero aceptar. Y acepté ese día a Cristo a mi corazón. Mi familia también lo aceptó. Desde ese momento decidimos congregarnos ahí y a la semana después se abrió el curso del seminario y nosotros íbamos y volvíamos. Íbamos, trabajábamos, volvíamos. Pero yo sentía la necesidad de llevar esto más allá, llevar este sentimiento que yo tenía, llevarlo a los que estaban alrededor mío, en mi núcleo de trabajo, las personas que estaban ahí. Decía, yo necesitaba hacerlo, mi cuerpo me pedía, el Espíritu Santo me redargudía para de tal manera de que yo necesitaba hablar de la palabra de Dios. Y fue como empezó todo. Hoy, gracias a Dios, pues tenemos una vida en Cristo que seguimos aprendiendo de Él, seguimos estudiando su palabra y seguimos trabajando para el Señor en una forma anónima, porque el ministerio más allá no es muy famoso, pero es algo que ha tocado especialmente a la cultura circense. Entonces, para nosotros es un logro bastante grande. Amén, amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Qué testimonio tan poderoso? ¿Alguien más? Yo tengo una. Buenas noches. Buenas Qué noches. gusto tenerlo aquí con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido para usted ahora que están haciendo con carnavales, verdad? ¿Dijo algo así? Sí. ¿Qué difícil ha sido tratar de mantener la misma, eh, ¿cómo cómo diré? La misma, mantener pues lo cristianismo en los lugares donde va a hacer o tratar de evangelizar. Bueno, es un poco complicado porque estamos expuestos al rechazo, pero hemos aprendido que eso no nos tiene que minimizar, porque primero que nada tenemos que ser evangelistas familiares. Si mi familia, mi esposa y mis 2 hijas y ahora mi nieto, llevamos una vida centrada en Cristo, la gente va a ver eso. Y eso no creo que sea solamente en un nivel como el de nosotros, sino que yo creo que es en todo nivel.
en todos nosotros, en todos los que hemos venido a Cristo. Nuestra vida tiene que haber un punto de diferencia. Tiene que haber un punto de diferencia en el trato, en la forma de hablar, en cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos a otras personas. Entonces, de esa forma se nos facilita, nos ayuda a entrar con las personas que aún no conocen del Señor, y la gente se va abriendo, se va abriendo. Porque, por ejemplo, hay un joven acá que siempre me llama la atención en este lugar donde estamos. Siempre viene por ahí, me saluda, ¿cómo está esto? Va rumbo a su trabajo, ¿no? Y me dice, ¿sabe que hoy va a llover? Digo, no, mire, usted cada vez que me saluda me trae malas noticias. Yo le tengo una noticia que a usted le va a gustar. ¿En serio? Me dice, sí. ¿Cuál es? Cristo lo ama y murió por ti, le digo. Y hoy pasó por ahí. Yo le traigo una buena noticia, me dice. Cristo lo ama también a usted. Entonces, son cosas que se van formando y uno va aprendiendo, la verdad, va aprendiendo. El camino de la vida nos va enseñando muchas cosas. Amén, amén. Hermano Adrián, Pastor Adrián, tiene la mano levantada por ahí. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se Dígame. evangeliza, verdad? ¿Cómo se predica no sé cómo llamarle, comunidad del circo? La verdad que no sé cómo llamarle la primera vez que me toca a alguien. La comunidad ambulante. Ambulante, ok. Sí, ¿Y porque qué no mensaje? estamos en un solo lugar. Ok, gracias. ¿Y qué mensaje usan para evangelizar en el carnaval? Y la otra pregunta es, ¿en qué se parece el circo y la iglesia? ¿Y qué diferencias tiene también? Como por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? Si salimos campeones y todos nos esforzamos, ¿verdad? Podemos salir campeones. O en la construcción todos somos obreros, ¿verdad? Sí. Como cosas así. Entonces, me gustaría saber. Bueno, mire, es como como lo que le decía a la hermana recién. Nuestro comportamiento tiene que ser de una persona cristiana, de alguien que conoce del Señor. Eso es algo primordial y es algo que a veces no solamente, a lo mejor no lo expresamos, pero la gente lo ve. Cuando usted hace un buen trabajo en la construcción, viene su jefe o si usted es su jefe, viene o le revisa el trabajo a alguien, le dice, oye, hiciste un buen trabajo. Se nota que te esmeraste por hacerlo. Entonces, acá es lo mismo. Nosotros nos esmeramos por llevar un comportamiento, ¿cómo se llama? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No es que andemos con una aureola tampoco, no andamos con una aureola aquí arriba, ¿ok? Somos seres humanos, tenemos errores, pero nuestro comportamiento tiene que ir marcando la diferencia. Y pues es necesario que en los caminos de nuestro Padre debemos andar. Cristo lo dijo cuando tenía una edad cuando era muy joven. Entonces, para nosotros eso debe marcar el camino. Y la diferencia entre las culturas, que eso a mí me ha ayudado mucho el trabajar con diferentes culturas por la sencilla razón de que a veces las palabras que utilizamos son diferentes en algunos países. Entonces tenemos que interculturizar para poder culturizar y enseñarnos a nosotros mismos a poder llevar la palabra. En las palabras que la gente quiere escuchar. En la palabra, no a veces, como decimos en mi país, dorando la píldora, pero sí reabundando y sobresaliendo la palabra del Señor. Como este mismo joven que le comentaba anteriormente, él ahora ya dice, no, ¿sabes qué? Dios te tiene una buena noticia, Dios te ama. Entonces ya él está en cierto momento, está reconociendo que hay alguien que lo ama y que no es solamente su familia. Espero haber contestado su pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Una pregunta más del hermano Jesús de allá de Wichita y luego vamos a continuar ya con la clase porque los veo bien interesados en el hermano Carlos aquí. A ver, hermano Jesús de Wichita, díganos, mi hermano. Pastor Carlos, me bendice mucho su ministerio más allá de Samaria. El seguimiento, ¿verdad? Es tan importante
para los nuevos convertidos. Y yo se lo digo, ¿verdad? Por experiencia personal, mi entrega al Señor fue sincera, ¿verdad? Pero el seguimiento no hubo seguimiento y fácil me aparté de los caminos del Señor. Varios años, ¿verdad? Hasta que volví una vez más a los caminos del Señor y hubo ese seguimiento, hubo ese discipulado en el que tuve fundamentos sólidos, ¿verdad? Para que nada me pudiera mover. Y mi pregunta es, cuando se movía de un lado para otro, ¿cuál era su plan o su método de dar ese seguimiento a los nuevos convertidos? Bueno, mire, usted dijo algo muy, muy cierto. Usted se entregó al Señor y ya tenía la semilla del Señor en su corazón. Quien la plantó no la plantó en tierra infértil, la plantó en una tierra fértil. La semilla estaba ahí. Y el crecimiento no lo da el ser humano, el crecimiento lo da Dios. Entonces el momento perfecto de Dios, Él lo trajo nuevamente a sus pies, pero ya la semilla ya estaba ahí. Es como cuando oramos por una persona. Yo oro, tengo una lista de oración bastante grande, de familia, de amigos, de artistas de circo en Sudamérica, y yo les voy contestando de acuerdo a mi tiempo también, les voy contestando sus oraciones y oro por ellos. De vez en cuando les echo una llamada y les digo, ¿cómo estás con tu problema? ¿Cómo estás con tu situación? ¿Ya has tenido alguna solución? Y entonces de esa forma se hace un seguimiento. Una llamada por teléfono o un mensaje de texto, hoy en día tenemos una increíble facilidad. Esto del internet nos ayuda mucho. Tengo un sobrino que estuvo perdido en las drogas y yo estuve orando mucho por él y sigo orando por él. Él aceptó a Cristo en su corazón en el 2018 cuando fuimos a Sudamérica. Y yo hoy lo trato de que él siga en los caminos del Señor. Y hace 2 semanas atrás, mi hermana me llamó y me lo habían dado por muerto. Que alguien le había pegado en la cabeza y que lo habían matado. Yo oré al Señor y le dije, Señor, pues te pido por él. No se ha comunicado, no ha estado, no ha contestado los mensajes. Y sí lo habían atacado, lo habían asaltado y lo habían golpeado tan duro que casi lo habían matado. Y lo dieron por muerto. Y alguien del grupo que él andaba fue y le avisó a mi sobrina y ella le avisó a mi hermana. Entonces, al principio todos dábamos a mi sobrino por muerto. Y antes de ayer él se comunicó conmigo y me dice, tío, ya estoy bien, me dice, ya salí del hospital, estoy sano y estoy yendo a una iglesia y el grupo de jóvenes con el cual estaba yendo fue con el que fuimos asaltados, éramos 3 y fuimos asaltados y nos golpearon, dice, a todos, no solamente a mí. Los demás alcanzaron a huir, pero a mí el que me dieron más duro. Pero gracias al Señor que Él me salvó y que siempre usted está pendiente de mí con sus mensajes. A veces no le puedo contestar, pero yo estoy orando mucho por mí mismo, dice, yo sé que usted... La comunicación, ya sea verbal o escrita, la persona va a leer un mensaje. La persona va a encontrar un mensaje de voz en su teléfono. Yo lo hago con mi hermana. Mi hermana también se entregó al Señor y ella está allá en Chile. Y yo desde acá ya le conseguí una iglesia donde ella pueda congregarse en la ciudad donde ella está, cerca de su casa. Entonces, mi sobrina también. Y así con muchas personas que trabajan en el circo. Ellos me llaman o me dejan un mensaje, me dicen, esto es lo que está pasando. ¿Puedes orar por eso? Sí, por supuesto que sí. Esa es una palabra que tenemos que tener siempre en cuenta. Siempre puedo orar por ti. Siempre. La semilla va a estar ahí. El fruto lo va a dar el Señor. Excelente. Gracias, hermana. Pastor Tuches, tenemos que salir por un momento. No se preocupe, ahorita regresan, recuérdense, la clase se está grabando, nuestros hermanos van a ir a su entrevista, oramos por ustedes, los esperamos, mi hermano, los esperamos, amén.
Sí, pues, Creo que lo que puedo rescatar de lo que vemos de la manera que Dios está usando al evangelista y al hermano y pastor también Carlos McIntyre es que Pablo dijo en un momento, dijo, uno sembró, otro regó, la cosecha es de Dios. Y dense cuenta que él es un sembrador. Tal vez no tiene la oportunidad de dar un seguimiento sólido y constante, pero se encarga de que la semilla no muera. Se da cuenta de eso y confía en que exacto. otra parte del cuerpo de Cristo, que confía en que Dios va a usar otra parte de la iglesia para darle seguimiento a las personas en las que Él ha sembrado la semilla. Eso es clave. Eso es clave porque él, el hermano Carlos, y por eso me Ujú. lo quise traer, porque él ha entendido muy específico su llamado. Imagínense lo frustrante que sería para él decir, tengo que disipularlos de esta manera y tienen que pasar por los 12 pasos y luego la clase de membresía. No, él se asegura de que la semilla se le esté echando un poquito de agua, se le esté echando un poquito. Él cree en el poder de la semilla del evangelio y cree también que así como unos siembran, Amén. otros riegan, otros podan y esa confianza en que el que hace la obra es Cristo nos ayuda a que nosotros hagamos nuestra parte desde nuestra identidad ministerial y no tratemos de hacer la parte de alguien más. Él no pastorea a estas personas, pero se asegura de que estén en el camino y les ora por ellos, Ujú. cuida esa semilla que plantó y Dios va a dar el crecimiento. Y estamos seguros que tal vez él no sabe de todo el crecimiento que ha habido, pero él sí está al tanto de la semilla que sembró. Entonces, eso Amén. es muy, muy importante. Muchas Ujú. gracias, hermano Carlos McIntyre. Si se quiere quedar en la clase, tenemos que cubrir un poco de material por cuestión de didáctica, pero vamos a darle un aplauso todos a nuestro hermano Carlos Por ahí supuesto. por la Oh, obra. sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amén, amén, amén. Y más al ratito vamos a Amén. orar por él. Sí. Si se quiere quedar, mi hermano, voy a compartir mi pantalla para que vean la página de Facebook de ellos, la página profesional de Facebook, solo para que estén conectados y se mantengan en, en oración por ellos. Así está en Facebook. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esta es verdad, mi hermano Carlos? Aún no lo veo, pero según yo conozco su habilidad para hacer esas cosas del internet y yo sé que está con lo correcto. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Dice, ¿se dan cuenta? Dice McIntyre Entertainment aquí en esta parte y ahí están para que se den cuenta más o menos. Miren, miren esto, qué belleza. Miren, estos son ellos. Dense cuenta, ahí está el hermano Carlos y su hija. ¿Verdad, mi hermano? Me parece que es Carlita. sí, ahora sí lo veo, sí. Esa es Carlita, sí. Esta es la hija del hermano, para que vean el tipo de trabajo que hacen. No estamos hablando. Aquí está el hermano Carlos y sus hijas y el nieto. ¿Ok? Muy, muy impresionante esto, muy impresionante los lugares donde han estado. Y ustedes pueden meterse ahí, denle like y oren por ellos siempre. Por favor, este es el apellido de ellos. Y Sí, si lo por buscan, favor. amén. Este es el apellido de ellos y si lo buscan como Carlos McIntyre van a encontrar y él cuando vea que ustedes se han metido ahí a la pantalla, él va a poder conectarlos con el ministerio más allá de Samaria. Ustedes pueden ver ahí los posts que él pone, denle like, por favor, que se vaya regando esto y oremos por aquellos que están ganando a la comunidad ambulante, que tal vez nosotros nunca hubiéramos pensado. Sea sincero, levante su mano si usted alguna vez ha conocido a un artista de circo que conoce a Cristo y que está evangelizando. Levante su mano ahí. Ninguno, ¿verdad? Increíble, increíble eso, pero ahí están y uno de ellos ahora es nuestro amigo. Así es que les animo de verdad Amén. y cuando ande por aquí, ya sabe mi hermano, el día que ande por aquí en esta área de Kansas, hacemos un show grandote y se viene la gente, créame, en Garden City lo hicimos, Sí, allá claro donde que está el sí. pastor Félix, donde está Sí, yo fui pastor de la iglesia donde está el pastor Félix ahora, donde está el pastor Fernando, fui pastor de algunos de ellos, e hicimos este evento aquí y la gente llegaba, los niños se amontonaban para eso y la gente se entrega a Cristo de una manera tan linda, pero también los actores se han entregado a Cristo. Muy bien, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a continuar. pastor,
pastor, me permite, me regala un minutito, quiero dejar este pensamiento. Amén. Cuando yo vine a los pies de Cristo, dije, ahora soy cristiano y soy especial. Pero luego aprendí que realmente esto, o sea, la realidad es totalmente diferente. Ser cristiano te hace especial para Dios, ¿ok? Pero no para el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros debemos marcar? Es que podemos estar libremente de su palabra y llevar a cabo la obra evangelizadora que cada uno tenemos por misión en este mundo. Si conocemos a Cristo, si nos podemos decir que somos cristianos, tenemos una obligación moral, intelectual, cultural, de llevar la palabra del Señor a otro nivel. No solamente para nosotros, sino compartirla. Yo creo que esto es lo más importante para poder decir que somos cristianos, tiene que nacer del corazón. Dios vio en David su corazón y vio nada más. No el tamaño, ni su presencia, sino el corazón de David, y fue el que le agradó a Dios. ¿No es cierto, pastor? Amén, amén. Yo voy a seguir con ustedes un ratito más y... Gracias, gracias. Dice el pastor Adrián ahí que no contó cómo es que conocí yo el mate, ¿verdad? Recuerdo cuando me regaló mi bombilla. Sí. Ay, ya lo perdimos, no puede ser. Muy bien, muy bien. Ahorita regresa él. ¿Qué les pareció, amados? ¿Qué les pareció al hermano Carlos? Qué excelente, ¿verdad? Qué excelente hombre. Oren mucho por él, por favor, y por su familia. Ahí está, me parece. Estuvimos visitándolos en febrero del año pasado, cuando su hija se casó. Y de verdad es una bendición. Él ha sido un hermano para mí por mucho tiempo. Y damos gracias a él por el ministerio. Ahí creo que ya regresó. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Pues no me he olvidado de David y Jonatán, hermano. Por mucho tiempo nos decían David y Jonatán, a él y a mí. Por mucho tiempo decían, estos dos son David y Jonatán. Porque créanme que hicimos unas cosas que no estoy seguro cómo es que Dios permitió. Cuando hubo la depresión del año 2009, no sé si se recuerda, pues sí, él ya dijo un poco. Me dijo, tenemos que trabajar. Y bueno, le dije, pues la iglesia no me podía pagar salario en ese tiempo. Y me dijo, yo le doy trabajo. Y me puso un sombrero de copa, me puso un chaleco con lentejuelas ahí brillante y armamos un acto y fui el director, fui el maestro de ceremonias del circo de ellos y viajamos por aquí, por el oeste de Kansas, haciendo algunos shows. Entonces, hasta eso le entramos juntos. Teníamos una rutina, él se vestía de payaso, yo de director de circo ahí y nos dábamos de golpes y me subieron a la cuerda floja, me acuerdo una vez. Eso fue tremendo, pero todo sea por alcanzar gente. Todo sea por alcanzar gente en el nombre de Jesús. Entonces, ahí vamos. Bendito sea el Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar en materia, mis hermanos, porque se nos puede ir el tiempo aquí disfrutando de la palabra del Señor. Pero bendito, hay videos de eso. Ah, hay fotos, ¿verdad, hermano Carlos? Hay fotos de eso. No sé si hay Sí, videos. hay fotos. Hay fotos. Y ahí estamos, ahí Hay cantando fotos. el himno nacional de... Sí, hay uno. A ver si me manda algunas, mi hermano Carlos, para que vean esa situación. Le decíamos, Dios mío, bueno, ya se me olvidó cómo era. Muy bien, muy bien. Saquen sus pergaminos. Vamos a entrar a materia de la clase. El día de hoy la materia está muy, muy, muy linda. Si hay foto, hay video, puso alguien ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a entrar a esta materia muy linda, amados. Vamos a hablar sé que muchas gracias a los que enviaron la tarea. Algunos me mandaron preguntas de cómo era la tarea. Y quisiera aclarar, si no la entendieron, está muy bien, no hay problema, que tal vez no la di totalmente clara, pero vamos a hablar de eso el día de hoy. Acuérdense que la tarea no es para que yo la califique o para que a mí me guste, la tarea es para que usted pueda aprender mientras está leyendo, mientras está investigando. Por eso le he dicho, cuando haga tarea conmigo, no solo busque y haga copy-paste ahí o copiar y pegar,
No, 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 ese no es el propósito. El propósito no es que usted me entregue algo. El propósito es que usted lea y su conocimiento sea enriquecido, el material en su corazón y en su cabeza se eleven, se dimensionen. Así es que vamos a entrar a esto. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla aquí. Y vamos tomando nota de algunas cosas ahí y luego vamos a tener una vez más otro tiempo de preguntas y respuestas. Bendito sea el Señor. Ahí está. Pasemos al otro lado. Continuamos con eso. Nuestro versículo. Aconteció un día que entró en su barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. El día de hoy pasamos a otro lado y conocimos a alguien que está del otro lado del campo de batalla, ¿verdad? Haciendo cosas lindas e impresionantes. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso de esto porque ya tenemos algunos días y quiero hablar de ti, del comunicador. Hemos hablado de las culturas, hemos hablado de métodos de hablar, usted hizo algunas investigaciones, usted leyó en la Biblia el ejemplo de Pedro, de Pablo, de Felipe con el etíope, todas esas, pero algunos detalles que quiero reenforzar de los que hablamos hace un par de semanas un poco a la ligera, pero el día de hoy, cuando tú como comunicador del Evangelio, 3 cosas que tienes que tener en tu mente es tu imagen. El hermano Carlos McIntyre nos habló de eso, dijo que el testimonio es muy importante para que la gente vaya poco a poco viéndote y van a creerte por el testimonio de tu vida, tu autoridad. Voy a hablar un poquito de eso el día de hoy. ¿Qué significa ser comunicador de autoridad? ¿Qué significa eso? Eso no es que agarres el púlpito y empieces a pegar de gritos, ¿ok? No, eso no es hablar con autoridad. La autoridad no se asume, la autoridad es delegada. Alguien te la tiene que entregar para poder tener autoridad. Aquí en los Estados Unidos, con el sistema demócrata que tenemos, la gente elige a quienes van a estar en autoridad. Cuando llega un pastor, la iglesia elige quién va a estar, que va a tener esa posición y se le delega esa autoridad, o los líderes de arriba del distrito o los líderes organizacionales, denominacionales, entregan la autoridad. Ahora, tú como comunicador, tienes autoridad, pero una vez más, no es para juzgar, no es para hablar y decirle a la gente sus verdades en ningún momento, ni siquiera Jesús era así. Más Jesús contestaba con preguntas. Entonces, vamos a hablar de eso y de tu persona. Vamos a tocar un poquito eso el día de hoy. Vamos a hablar de la imagen del comunicador. Y si ya tiene esto, qué bueno, y si no, vaya tomando nota. Un comunicador autorizado. Voy a combinar lo de la imagen y lo de la autoridad. Alguien que tiene autoridad lo demuestra porque sabe de lo que está hablando. ¿Ok? Sabe de lo que está hablando. Cuando tú estés comunicando el Evangelio, asegúrate de saber de lo que estás hablando. Hace un par de semanas hicimos el juego de Kahoot y usted recuerda y nos dimos cuenta que hay mucho de la Biblia que no nos lo sabemos, que pensamos que lo sabíamos. Pero la verdad, no estamos al conocimiento en el que ya deberíamos de estar. Y estoy hablando con gente que ya tiene tiempo de conocer a Cristo y tenemos que tener un conocimiento un poco más elevado, de más allá de lo básico, más allá del Sermón del Monte, más allá de las bienaventuranzas, más allá del Padre Nuestro, todo eso, más allá de los 12 pasos o cualquiera que sea el programa de discipulado que se te dio al inicio de tu carrera, de tu relación con Cristo. Ya necesitamos tener eso y tener una autoridad sabiendo lo que estamos hablando. Número 2, un comunicador con autoridad, que está autorizado, encuentra puntos de acuerdo entre él y los que lo escuchan. No es de decir yo estoy bien y ustedes están mal. No es de decir escúchenme, yo voy a hablar y tienen que hacerme caso. No, no, no. Tiene que haber ciertos puntos de acuerdo para crear esa conexión. Un comunicador con autoridad es organizado. Es organizado. No solo llega y da lo que se le venga en el ratito. Porque está comunicando un evangelio no solo de orden, sino un estilo de vida. Está comunicando un mensaje de un reino que es establecido, que tiene reglas, que tiene bendiciones, que tiene sus leyes, que tiene su sistema económico, que tiene su sistema emocional, que tiene todo eso. Entonces, ser organizado, muy importante. También ser presentado por alguien con credibilidad. Dese cuenta de eso. Ser presentado por alguien con credibilidad.
Eso quiere decir que no solo tenemos que cuidar nuestro testimonio hacia la gente que nos oye, sino hacia la gente que está encima de nosotros, la gente que tiene autoridad delegada sobre nosotros, que tengamos buen testimonio hacia abajo, pero también buen testimonio hacia arriba, fieles al llamado, pero en integridad hacia los que estamos sirviendo, a los que están sirviendo con nosotros y a los que están mentoreando, que están a las personas a las que les entregamos cuenta. Cuando tenemos eso, amados, somos presentados por alguien con credibilidad, alguien que dice, sí, doy la recomendación, pueden a él oírlo, porque la gente va a preguntar. La gente va a preguntar. La gente, cuando empiezas tú a darle algo, van a empezar a decir, ok, ¿de dónde viene este? Nada más se me vino así, y es eso muy importante con eso. También la imagen, la autoridad espiritual también. Seguimos hablando de lo mismo. Estoy tratando de combinarlas por cuestión de tiempo. Hablé un poco de esto. El carácter, invirtiendo tiempo con aquellos a quien quieres alcanzar. Invirtiendo tiempo con aquellos que quieres alcanzar. No es nada más de ir y predicarles y que te oigan. Tienes que invertir tiempo con ellos. Tienes que invertir tiempo con ellos. También demostrando integridad, honestidad, confianza. Que no solo te oigan desde el púlpito, que no solo te oigan desde el programa de radio, que no solo te oigan desde alguien que va y toca la puerta, sino que vean que eres una persona, miembro de la sociedad, con integridad, con honestidad, con confianza, miembro de una familia con esas cosas, miembro de una congregación, miembro de la comunidad con esas cosas. Y eso te va a ayudar, te va a dar mucha credibilidad y te va a dar autoridad también. Demostrando vulnerabilidad. Esta a veces nos da miedo porque tenemos miedo a que si una persona a la que estamos tratando de alcanzar para Cristo o un grupo se dan cuenta que también somos humanos, pensamos que vamos a perder. Pero créanme, la gente, cuando ve que somos humanos y que tenemos no solo nuestros errores, nuestras luchas, pero que también no andamos fingiendo, eso tiene mucho peso. Eso te da autoridad. Te da autoridad. También expresando confianza, fíjese, expresando confianza hacia aquellos que quieren expresar confianza hacia Él. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? Voy a usar un versículo de la Biblia. Dice, yo tocaré la puerta. ¿Ustedes recuerdan Jesús? Dijo, tocaré la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él. Y luego ese versículo termina con una línea tan linda y dice, y Él conmigo. Qué linda esa línea. Ese no es un solo llego, entro con autoridad y conquisto la tierra prometida. Así somos, ¿verdad? Llegamos y conquistamos la tierra prometida. Sí, pero y Él conmigo, dice. Entonces, no solo expresas, no solo te ganas la confianza de ellos para que te crean, no solo te ganas el corazón, sino le permites a ellos también que expresen su confianza hacia ti. Que haya confianza para los dos lados. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que no tuvo sentido lo que dije, pero que haya confianza de los dos lados. Tú confías en ellos tal y como esperas que ellos confíen en ti. Tú confías en ellos. No solo hay que buscar que le abran su corazón a Cristo, sino que te abran su corazón a ti también y que tú les abres tu corazón a ellos. Alguien me dijo cuando comentaba esto una vez, eso es muy riesgoso, pastor. Claro que es riesgoso. Claro que es riesgoso, pero déjame decirte, cuando uno ya se comunica con las personas y tiene una relación a ese nivel, la gente empieza ya a formar una relación contigo y en el momento en que haya necesidad, te vas a dar cuenta que la semilla que sembraste también vas a poder cosechar de ahí. No para ser aprovechados, no para tomar ventaja, sino porque somos un cuerpo, en el nombre de Jesús. Continuamos con esto. Un poquito más de eso. Hablé de esto también hace un par de semanas. Estas 3 cosas son importantes, ¿ok? Y me dijo alguien, pastor, yo no tengo esa personalidad. Tal vez no tenemos todos la misma personalidad de ser extrovertidos, pero todos tenemos la posibilidad y el potencial de mostrar entusiasmo en que somos salvos. ¿Ok? En que somos salvos. En que
No solo, y el hermano Carlos dijo algo, dijo, tenemos que entender que somos especiales para Dios. Tal vez no vamos a ser especiales para otros porque nos van a rechazar en algún momento, pero demostrar el entusiasmo de que lo que tenemos que ofrecer, aquel mensaje que estamos dando, es un mensaje que vale la pena, es un mensaje de vida, es un mensaje que va a traer vida, es un mensaje que va a traer esperanza, esperanza. Entonces, y eso es contagioso. Juan Wesley, uno de los padres espirituales, podríamos decirlo de esa manera, de nuestra teología, dijo una vez, dijo, enciéndete a ti mismo en fuego y cuando estés ardiendo vendrán personas de muchos lugares a verte arder. Creo que esa es la mejor traducción de lo que dijo. Y eso es cierto, eso es muy cierto. Y ser creativo también. Amados, para comunicar a Cristo no solo hay una manera, hay muchas maneras. El hermano Carlos McIntyre y todos los otros que hemos tenido, el hermano, si recuerdan, el hermano que estuvo hace 2 semanas, que trabaja con gente que ha oído el Evangelio o que nunca había oído el Evangelio, tuvo que ser muy creativo, tuvo que aprender ese otro lenguaje, tuvo que acercarse a una cultura en la que nosotros estábamos hasta asombrados de las cosas que hacen en esa cultura, pero él tuvo que ser creativo. Y gracias a Dios ahora ya está funcionando eso. Y si ustedes le hablan a cualquier persona que ha cruzado culturas para alcanzar a otros para Cristo, la creatividad es muy importante. ¿Ok? En algunos lugares no funciona el ir a tocar puertas. ¿Ok? Cuando empezó la pandemia, si ustedes recuerdan, el gobierno prohibió en algunos lugares ir y tocar puertas para evangelizar por el hecho de ser contagioso. Y dijeron, no pueden andar tocando puertas. Es más, en algunos lugares se les prohibió a los pastores ir a visitar a sus feligreses por el peligro del contagio. Entonces uno tuvo que ser creativo, gracias a Dios por los medios de comunicación. Pero déjame decirte, hay lugares en el mundo todavía donde no saben qué es Zoom, donde no podrían hacerlo de esta manera. Entonces, ser creativo, muy, muy importante. Eso ahí, vamos a continuar. Ok, trabajo en equipo. Listos. Vamos a trabajar en equipo. Quiero que vean qué es lo que vamos a estar haciendo. Estas son las palabras que vamos a usar en el trabajo en equipo por los próximos 15, 20 minutos. Va a tener tiempecito para esto. Quiero que busque las definiciones de estas 5 palabras que están ahí. Culturación, enculturación, aculturación, transculturación y deculturación. Santo Dios. Apúntelas porque ahorita las vamos a dividir en grupos. Si usted se tiene que salir para su entrevista y está en un grupo, sálgase sin ningún problema, pero regrese, por favor. ¿Ok? Regrese, por favor. Van a buscar en el grupo, van a buscar las definiciones de estas 5 palabras. Luego van a meditar en lo que significa. Van a pensar en ejemplos bíblicos de cuándo han ocurrido estas cosas. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona una con la otra? ¿Cómo se relaciona la culturación con la enculturación o la aculturación con la deculturación? ¿Cómo hay relación entre una y la otra? Algunas no tienen relación, así es que no le busque tanto, pero cuando oiga las definiciones usted va a decir, sí lo entiendo. Y también cuáles son las consecuencias de la enculturación, cuál es la consecuencia de la aculturación, de la transculturación y de la deculturación, cuál es la consecuencia de eso. Y vaya pensando, por favor, en las personas que hemos tenido como invitados. ¿Qué han tenido que hacer ellos? ¿Han tenido que deculturar? ¿Han tenido que aculturar? ¿O tal vez enculturar o transcultural? Todas esas, vayan pensando en todo eso y vamos meditando en todo lo que hemos aprendido. Cuando uno llega a una nueva cultura, uno va a culturar el lugar, se tiene que enculturar o hay que aculturarnos a ese lugar, tenemos que transculturarnos o hay que deculturar para ganar a Cristo, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esta tal vez es una de las asignaciones más envueltas que van a tener. Es trabalenguas, puso la hermana Daley. Correcto, eso es lo primero. Pastor, ese es un trabalenguas. Vamos a parar la grabación.
Ok, estamos de regreso del Pues va a ejercicio. repetir. El grupo número 1 ha dado su exposición de un ejemplo bíblico, ¿verdad? Nos dieron el ejemplo de Abraham y todos los procesos que pasó Abraham. El día que Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Dios lo deculturó ese día. Le dijo, todo lo que conocías, te me vas. Todo lo que eras, te voy a deculturar y te tengo que enculturar en algo nuevo y vas a tener que aculturarte. Mientras tanto, vas a tener que transculturarte y santo Dios, qué excelente. Ya ven, no, la revelación que Dios les da a ustedes es súper. Yo solo estoy aquí medio hablando. Del grupo número 2. A ver, en el grupo número 2 estaba la hermana Janet, el hermano Jesús Martínez, el hermano José. Denos un ejemplo y díganos por qué usaron ese ejemplo, por qué escogen ese ejemplo. No, pues ya nos robaron las palabras. Nosotros escogimos a Ruth, A Ruth. perdón, en la culturación, ¿verdad? Bueno, a Ruth la escogimos en deculturación, Okay. porque ella se tuvo que dejar toda su cultura, su idolatría para volverse a Dios y dejó todo eso. También otro ejemplo lo vemos en Pablo, también tuvo que desculturarse para poder llevar a cabo el evangelio. Pero también así como veía el ejemplo de Abraham, también Ruth tuvo que hacer una culturación, porque se tuvo que adaptar a la cultura de Noemí, ¿verdad? También pienso que también estuvo en la culturación, ¿verdad? Porque hubo muchos cambios, una transformación en Ruth, en su forma de... Y eso fue algo impresionante en Ruth, cómo fue dejando toda esa cultura para adaptarse a Cristo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí se deculturó ella y empezó todo. Hermano Jesús Martínez, a ver, hermano Jesús Martínez. Excelente esto. Sí, la cuestión número 4 que usted señala en el ejercicio, cómo se relacionan una con la otra, que creo que eso es importante porque por el tema de la clase, ¿no? ¿Por qué comunicar a Cristo transculturalmente? Cada una de ellas pues tiene su raíz en lo que viene siendo la palabra cultura, ¿no? Toda esa pues transición de costumbres, valores, etcétera. Y cada una de ellas se relaciona, pastor, porque o implica la pérdida de algo, la asimilación de algo, o estamos todos empapándonos de algo, ¿no? Esa es la forma en la que se relacionan una con la otra. Muy bien, gracias hermano Jesús. Ven, ok. Tomaron nota de eso, eso fue muy importante, porque acuérdense que tenían que hablar de todas esas cosas, Alguien del grupo 3, denos algo de lo que les llamó la atención, un personaje bíblico, o qué encontraron, cuáles son las consecuencias de una de la otra, algo de la tarea. Nosotros somos 3, ¿verdad? Correcto. Ok, lo que dijo el hermano Jesús. No es mentira. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Oh, perdón, hermano Jesús Martínez, ¿verdad? A ver. Vamos a decir sobre, creo que dijo el último fue la consecuencia de cada uno. Y vamos a hablar sobre la consecuencia. Hay buenas consecuencias y malas consecuencias. Buenas consecuencias es, por ejemplo, Jesús, cuando se apareció enfrente de todos, ¿verdad? Él formó una nueva cultura. Era algo que nunca nadie había estudiado la Biblia en esa manera en el Nuevo Testamento, de, por ejemplo, amar sus enemigos, ¿verdad? Y también déjeme ver, la mala sería muchas veces un cambio así de cultura puede ir a la mala, a la otra manera, como nuestra hermana Marta explicó. A veces nos vamos de un país a otro y aprendemos muchas veces quizás lo malo, ¿verdad? Las malas costumbres,
y no se queda lo bueno. Entonces eso puede ser algo malo sobre las consecuencias de cada cultura. Una de las cosas que hablaron, me encantó que dijo los pastores Cordero, fue que cuando Moisés fue prácticamente enfrente del faraón, el faraón ya sabía que él era del todo, ¿verdad? Un Dios. Pero Moisés fue con autoridad y les dijo, y Dios mismo le dijo, tú habla en el nombre del gran yo soy. Y eso fue ya formando al faraón, quitando esa mentalidad bueno, aunque fue un corazón duro, pero él pudo comunicar esta nueva cultura que venía de Dios. Verdadero. De un Dios verdadero. No sé si Marta quieres agregar algo, Marta, si nos dan chance, acerca de los puntos de cultural, transcultural, acultural, decultural. Bueno, cuando Moisés fue perseguido, primeramente, pues él se crió en una cultura que no era de él. Se crió porque, pues ya sabemos la historia, y luego va y se esconde a Madián y ahí agarra otra cultura. Entonces se decultura y luego vuelve, sabe, se hace otra vez, se encuentra con Jesucristo y vuelve a su original cultura, a lo que fue llamado su pueblo. Entonces vemos un ir y venir de que Dios nos va transformando, nos quita la cultura que no debemos de tener cuando estamos en Cristo y nos va transformando a la cultura que Él quiere llevarnos, y eso es lo importante, que tengamos la cultura de Cristo, no la cultura como dijo Pablo, ya no somos griegos ni simplemente, y ahora tenemos que tener la cultura de Cristo. No importa que nos quite nos deculture, nos enculture o nos transculture, es la cultura de Cristo lo importante. ¡Wow! ¡Qué excelente! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo me encantaría seguir hablando solo de esto? Que en solo esto, imagínense agarrar personajes de la Biblia y ver cómo Dios los deculturó, transculturó, culturó, aculturó y enculturó y todo eso era ese proceso. Todo eso era ese proceso, y algunos de nosotros hemos pasado por ese proceso y hemos resistido ese proceso. Y la consecuencia a veces no solo ocurre cuando algo pasa, sino hay una consecuencia cuando Dios quiere que pase y no queremos que pase. Correcto. Ya, eso ¿Okay? sí. Y Dios dice, mire, en el momento en que Dios le permitió a usted y nos permitió a todos aquí venirnos a los Estados Unidos, Dios dijo, necesito que te descultures, ¿ok? Y muchos de nosotros no hemos permitido que eso pase, y eso ha causado que no seamos tan efectivos en nuestro llamado aquí. Y hemos perdido autoridad por no querer deculturarnos de las cosas que Él quiere que nos deculturemos. Ruth no dejó de ser moabita, pero Dios le deculturó algo. Y ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, pero siguió siendo moabita. ¿Verdad? Entonces, todos esos detalles. Mire, veamos un momento a Daniel y a Esther. Veamos a estos dos. Daniel y sus amigos llegaron. Nabucodonosor quiso deculturarlos y aculturarlos, ¿verdad? Ustedes ya entienden esa terminología. Wow, ya hablan otro idioma ustedes. Los quiso aculturar, pero Daniel dice que se comprometió a no contaminarse. Fue parte del gobierno por mucho tiempo. Pero ¿qué logró Daniel para su pueblo? ¿En qué momento dice que Daniel hizo algo por toda la nación de Israel? Espérese. Ahora ve a Esther. Esther dice que ni se dieron cuenta que era judía. Su tío le dijo, no lo digas. Acultúrate, mija. Acultúrate. Y el efecto que tuvo Esther al aculturarse salvó a la nación entera. Preservar la vida del pueblo. Salvó a toda la nación. Necesitamos Danieles
Necesitamos de Esther. Amén. José, sus hermanos ni lo reconocieron cuando llegó. Y salvó al mundo entero de su época, porque permitió que esos procesos ocurrieran en él. ¿Quién más? Ustedes, Abraham, qué barbaridad. El padre de la fe tuvo que pasar por todos esos. Entonces, Entonces, qué bueno, buenos ejemplos, excelentes ejemplos. Dígame mi hermana Marta y después la hermana, hermana Marta ahorita y después la hermana Elvira. Cuando dice que hablemos con autoridad, a mí me recordó mucho porque, bueno, como tengo tiempo estudiando Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que vaya con el faraón y le diga va a ser como Dios y que con esa autoridad vaya, creo que tenemos que tener esa autoridad sabemos que a quién vamos representando, no que nos creamos dioses sino que sabemos en nombre de quién vamos cuando vamos a hablar con la gente y tener esa autoridad que Dios nos delega porque Él nos la delegó. Entonces, a no tener miedo cuando nos varemos a hablar de cosas de Cristo, porque Moisés se enfrentó con el faraón, era un dios para Egipto. Entonces, él dice, serás como Dios, o sea, no lo dijo simplemente en palabras, sino que tomara esa autoridad, pues, Correcto. Entonces, acordémonos que Moisés logró obtener esa autoridad al permitir que Dios lo pasara por el proceso de deculturación, de la aculturación del reino, y entonces estos procesos son claves, amados. Uno puede decir, tengo la autoridad y pero si uno no ha permitido que Dios lo pase por estos procesos de transculturación, aculturación, deculturación, el que no es contra mí, el que no es conmigo es contra mí. Amén. Viene la hermana Elvira y luego los pastores Cordero. Veo que levantaron la mano ahí. Gracias, mi hermana Marta. Sí, pastor, algo que yo estaba viendo aquí en todo esto de todos los que estábamos viendo, ¿verdad? En especial José, de todo lo que pasó, culturación, enculturación y todo, transculturación, ¿verdad? Pero una de las claves yo pienso, ¿verdad? Es de que mantenerse fiel al Señor, y eso es lo que a él lo mantuvo estar ahí. Y todos podemos ver en Daniel, ¿verdad? Él no se amargó, Daniel, cuando lo estaban acusando de que cuando él no quería adorar a las estatuas y seguir la religión, sino que él se mantuvo fiel. En Esther también, ¿verdad? Vemos la fidelidad de ellos. No pudo la cultura, no pudo transculturación, no pudo con ellos, porque ellos se mantuvieron fiel al Señor. Y creo que nosotros también como hispanos que venimos de diferentes países, ¿verdad? Que eso no nos aparte de la fidelidad del Señor, sino que nos mantengamos fiel, ¿verdad? Porque eso es muy importante, mantenernos fiel, y vamos a llegar a ser buenos cristianos, ¿verdad? Amén, amén. Pero algunos de nosotros somos más hispanos que cristianos. Exacto. ¿Okay? Esa es otra cosa. Mucho cuidado con eso, porque pensamos que mantenernos fieles es mantenernos fieles a nuestra cultura más que mantenernos fieles al Señor. Eso, en cualquiera de los procesos que estemos pasando. No peleemos el proceso de culturación con nuestra cultura. Sí, yo hablo pues de espiritualmente, mantenernos fiel al Señor. ¿Ya? Okay. Voy a agregar un poquito. La hermana está hablando de la cultura del reino. Ella dice que cuando uno entra en la cultura del reino, que nos mantengamos fiel a esa cultura, y en medio de esa, cuando tenemos la cultura del reino, nos va a pasar por los otros procesos de acuerdo a nuestra asignación. ¿Verdad? Excelente eso. Pastores Cordero. Algo importante en este proceso es no resistir el proceso. Creo que eso es bien importante. Bueno, para los que queremos pasar al otro lado, ¿verdad? Por muy duro que sea,
el resistirnos al proceso, porque a veces no queremos dejar algunas cosas que nos gustan, cosas así, pero cuando entendemos que eso nos va a traer un bien, pues vale la pena, ¿verdad? Entonces, yo creo que la hermana decía que todos que venimos de otro lado traemos cosas, sí. Yo puedo recordar que al principio fue difícil, pero ahora entendiendo el proceso y a donde Dios nos ha llevado, valió la pena, valió la pena y ha valido la pena los procesos. Lo más importante del proceso es no resistir el proceso. Qué sabiduría está en esa, ¿verdad? Qué sabiduría está en esa. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Qué les pareció? Hay mucho todavía. Aquí podemos seguir hablando. Amados, cuando lean su Biblia, busquen eso también. Busquen eso también. ¿Qué es? Miren, tomen uno de estos días, Hebreos, y lean el capítulo de los campeones de la fe. Okay. Por la fe, Abraham esto, por la fe José esto, por la fe Rahab esto, por la fe. Y léanlo un día estos, léanlo y vayan uno por uno y piensen, deculturación, transculturación, aculturación, piensen en cada uno de ellos y dense cuenta que aquellos que no resistieron el proceso son los que están en ese capítulo. Aquellos que dijeron, vamos a someternos a todas esas cosas. Todas esas cosas. Hay mucha gente en la Biblia que se le menciona y ahí se quedó. Ahí se quedó. Alguien que fue deculturado y tuvo consecuencias muy serias fue Salomón. ¿Sí o no? Dice que se fue detrás de los dioses de todas sus esposas y sus concubinas y todo y fue deculturado y se desvaneció. Se desvaneció. Entonces, muy, muy importante eso, muy importante. Veo que tenemos a Andrea aquí con nosotros. Hija, Dios te bendiga. ¿Quién recuerda a Andrea? Amén. Qué bueno, qué bueno. Le pedí que estuviera aquí con nosotros en esta última clase para que nos ayudara a cerrar. ¿Verdad? Aquí todo eso. Muy bien, muy bien. Son las 8:07. Podemos hacer dos cosas. Podemos tomarnos un descanso o les puedo dar la última parte que es muy corta y terminamos temprano o nos tomamos un descanso. ¿Qué prefieren? La última parte ya es muy corta. Este es el final de la clase. ¿Le damos de un solo? Seguimos. Seguimos, ok. Realmente yo pienso Terminamos. para terminar, muy bien. Aculturar, enculturando, deculturando y transculturando y aleluya. Muy bien, ha sido un gran honor estar con todos ustedes. Pastora Karina, mami, si me haces un favor ahí, si me tomas la lista de todos aquí, por favor. Vamos a estar con esta situación, pero voy a concluir esta clase con una meditación de mi corazón y esta es una de las razones por la que quería que Andrea estuviera aquí e invité a otros que fueron nuestros invitados, pero algunos no pueden estar, para agradecerles, ¿verdad? Por habernos permitido entrevistarlos. Y quiero que tomemos esto en realidad como un propósito, y esto es algo fue un shock cultural que mi esposa y yo tuvimos ahorita cuando estuvimos en España. Nos encontramos con cosas tan bellas que Dios está haciendo en otras partes y con cosas tan bellas que Dios quiere hacer en nosotros como pareja y como familia. Y nos deculturó un poquito Dios, porque habían algunas ideas que teníamos de lo que es el evangelio, de lo que es la iglesia, pero nos dimos cuenta que nuestra idea era muy americana de cómo es la iglesia, y nos deculturó un poco ahí y nos llevó a algo tan lindo, realmente. Pero quiero que abran en su Biblia el libro de Primera Reyes, capítulo 8. Vamos a Primera Reyes, capítulo 8. Y aquellos que fueron entrevistados el día de hoy, déjenme decirles, a mí me toca entrevistar también a algunos por ahí, así es que me hubiera encantado entrevistarlos a ustedes como alumnos, pero no se me dio la oportunidad. Pero los amo mucho y les deseo de verdad en el nombre de Jesús, aquellos que buscan el ministerio con credencial, pero todos tenemos el ministerio y eso vamos a ver el día de hoy. No necesitas una credencial
para ser llamado por Dios. Algunos que han sido llamados a ese estilo de ministerio, qué bueno. Pero tú de todos modos has sido llamado a tener ese ministerio. Primera Reyes capítulo 8, versículos del 41 al 43. Búscalo ahí y apunta. Voy a estar yo leyendo y voy a estar yo hablando. ¿Ok? Primera Reyes 8, del 41 al 43. Amén. Muy bien, muy bien. Vemos que ya está de regreso nuestra hermana Dalia. Amén. Oye esto. ¿Ok? Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¡Wow! El edificador del templo, como parte de su oración, dijo que en esta casa puedan venir todos los extranjeros, todas las naciones, de todos los pueblos, y que entiendan, que conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel. Esta es una oración tan transcultural y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, construir una casa. Y cuando digo una casa no me refiero a un edificio, sino construir una casa, un ambiente, un espacio de oración alrededor nuestro, en el que personas de cualquier nación, de cualquier generación, de cualquier cultura puedan venir y estar en contactos con esta casa. ¿Me está viendo? Con esta casa. Y que entiendan quién es Dios y que le teman y que conozcan su nombre. Salomón edificó una casa material y él dijo: quiero que sea un lugar transcultural para que todas las naciones conozcan. Tú y yo sabemos, y la Biblia dice que Dios ya no habita en casa de barro, sino habita aquí. Entonces, amado, que en tu corazón esté el anhelo de construir una casa y que todo el que entre a esta casa, que todo el que entre a tu corazón, que todo el que entre a tu vida, que todo el que entre a tu ambiente, que todo el que entre a tu círculo, sepa, conozca a Dios, le tema a Dios. Pero para eso necesitamos estar al pendiente de que vamos a tener que pasar al otro lado algunas veces, que vamos a tener que ser deculturados, transculturados, aculturados, enculturados. Todas esas cosas van a tener que ocurrir en nosotros con el propósito de que cualquiera con el que nos encontremos se conecte con nosotros. Se conecte con nosotros. Y en medio de todo eso, que tú adquieras esa autoridad de la que estábamos hablando. Que tú reconozcas y que la tierra entera, a través de tu vida, sepan quién es Dios. Quiero que vayamos a otros versículos. Mantén eso ahí en tu corazón. No te voy a predicar, solo quiero dejar semillas de meditación transculturales en tu corazón. Quiero que vayamos ahora, por favor, al libro de Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Amén. Marcos 7:31. Quiero que vean a Jesús. Y no tanto a Jesús, sino a sus discípulos que lo andaban siguiendo. Marcos 7:31 dice así. Oiga, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Parece que solo es un versículo de que se fue de un lado para el otro. Pero dése cuenta cómo Jesús andaba con sus discípulos
transculturándolos, deculturándolos, aculturándolos y... ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr Jesús en ellos? Estaba deculturizando su mentalidad que solo para los judíos había venido él y los estaba convirtiendo en... Voy a usar un ejemplo que se usó en el grupo 3, cuando me metí al grupo 3, los estaba superculturizando, ¿no? Los estaba superculturando. Todos esos procesos, Jesús estaba interesado en que ellos ocurrieran. Estaba estudiando la conversión de Pablo. Y quiero mostrarles algo aquí, rapidito. Solo lo voy a mostrar, no lo vamos a leer, pero les voy a mostrar algo. La historia de la conversión de Pablo se narra en 3 diferentes lugares en el libro de los Hechos. Y tengo los 3 lugares y algunas comparaciones de las narraciones. Y después vamos a ver por qué. No vamos a estudiar la conversión de Pablo, solo quiero que vean. ¿Se alcanza a ver ahí cómo está? ¿Amén? ¿Sí? Alguien mueva su cabeza porque no estoy yo, no puedo ver aquí, ¿sí? Ok, muy bien. Dese cuenta, en Hechos 9 está el relato y lo hace en tercera persona porque alguien estaba narrando la conversión de Pablo. Luego en Hechos 22, Pablo mismo narra su conversión y lo vuelve a hacer en Hechos 26. Dese cuenta que en el color amarillo son los aspectos solo de Hechos 9, en el color azulito son los aspectos de Hechos 22, en el color rojo solo aspectos de Hechos 26, el color verde está en los 3 relatos, el color moradito solo también está, está en 2 relatos, ahí hay un estudio, una comparación, y está muy linda esto. Si quiere, tómale una foto. Si quiere, tómale una foto a esto. De todos modos va a estar grabado en la clase. Pero de todo esto, lo que me llamó la atención fue el versículo 16 del libro de Hechos capítulo 26. Y se los voy a leer. Dice, pero levántate, eso solo está en Hechos capítulo 26, no está en los otros. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Ok? La conversión de Pablo. La conversión de Pablo tiene un aspecto muy interesante. Pablo no era un pecador. ¿Ok? No era alguien que era un criminal, un ladrón. Pablo andaba haciendo lo que su religión le decía que tenía que hacer. Y andaba matando a los herejes. ¿Ok? Cristo salvó a Pablo, no para llevárselo al cielo. Y tenemos que meter eso en nuestros corazones. Hace unos días hay un grupo de pastores que recibimos un mensaje todos los domingos y algunos estaban compartiendo que iban a predicar el domingo y vi a alguien que compartió ahí en el chat. Dijo, hoy el título de mi sermón es este. Puso. Y el título de su sermón era este. ¿Estás listo para ir al cielo? Y hace unos días vinieron aquí a la casa y alguien tocó, no sabían que nosotros vivíamos aquí, pero estaban evangelizando y qué bueno, qué lindo que anden evangelizando. Pero me llamó mucho la atención la manera que hablaron con mi esposa. Le dijeron esta frase, si usted se muere hoy, ¿qué pasaría? Y como que el enfoque de la evangelización es que la gente sea salva para irse al cielo. ¿Debe ser ese? ¿Será que Dios salvó a alguien? Y voy a usar a Pablo. ¿Será que Dios salvó a Pablo para que se fuera al cielo? Y no para que se fuera al infierno. Vamos pensando en esto. Les voy a leer Romanos capítulo 15, versículos 18 al 20. Y si lo quiere apuntar, Romanos 15, versículos del 18 al 20. Oigan lo que dice. Y aquí está. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Oiga, qué lindo, oiga esto.
Oiga esto, con potencia de señales y prodigios, dice Pablo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y me estaba dando cuenta que es la única vez en la historia de Pablo que se menciona la región Ilírico. En ninguna otra vez, ninguno de los viajes se dice que pasó por ahí. Pero Pablo tenía unos límites de la visión del alcance que él tenía y dice, con señales y prodigios, con palabra, predicando, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire, le voy a leer el versículo 16 de ese mismo capítulo. El versículo 16, oiga lo que dice. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Este es un hombre que era judío. Ministrando el Evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dijo, hago todo esto para presentar a gente de otra cultura y que todas esas otras culturas vengan a ser ofrenda agradable a Dios que el Espíritu Santo ha santificado. ¿Sí? Un pasaje más y luego llegamos a nuestra conclusión. Gálatas capítulo 3, versículo 14, que lo voy a leer yo. Gálatas 3, 14. Fíjese, la manera que Pablo hablaba. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, de su cultura original, alcance a los gentiles, transculturando, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, aculturándolos. Uno más, Gálatas 1. Ya le dije que ese era el único, ¿verdad? Pero Gálatas 1, ahorita vino ese en mi corazón. Gálatas 1 del 15 al 16. Apúntelos. Se los estoy dando para que los apuntes. Y esta es la razón por la que Pablo tuvo ese encuentro que es tan narrado, tan 3 veces en el libro de los Hechos se narra el encuentro de Pablo. Creo que alguien quería que le pusiéramos atención a eso, ¿verdad? Alguien quería que le pusiéramos atención, porque Pablo no fue salvo solo para irse al cielo. Y Pablo nos dice en esa narración que no fuimos salvos solo para irnos al cielo. Oiga, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, su conversión. Y aquí está la razón. Para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Cuando Cristo vino y nos salvó y transformó nuestra vida, es para que con señales, con prodigios y con el poder de su Espíritu seamos sometidos a procesos de transculturación, aculturación, enculturación, que llevemos la cultura del reino dentro de nosotros y que llenemos todo lugar donde andemos con el Evangelio de Cristo. Esa es la razón por la que se enseña esta clase. Ese es el por qué comunicamos a Cristo transculturalmente. Porque para eso fuimos salvos, amados. No conviertas el cielo tu meta. No andes preguntando si alguien está listo o no te andes preguntando si estás listo para ir al cielo. Si ya recibiste a Jesús, si ya tuviste un encuentro con Él, es para que tú, en donde estás, de donde vengas, desde la joven Andrea que está aquí, que es la más reciente cristiana, hasta aquellos que ya tenemos marcado en nuestra cabeza la puerta de la iglesia de tantas veces que hemos entrado. Desde uno hasta el otro.
para que llenemos el lugar donde estemos del Evangelio de Cristo y dése cuenta, Pablo dice, para que les prediquemos a aquellos que no son como nosotros, que no son como nosotros. Amados que tuvieron su entrevista para su licencia, hablo con ustedes. El propósito por el que Dios los salvó y para el que Dios los llamó no es solo para que prediquen de un púlpito, sino para que vayan y busquen a aquellos que no son como ustedes. Predicarles a cristianos es bueno, pero necesitamos ir y predicarles a aquellos que no son como nosotros. Ármense de valor en el nombre de Jesús. Voy a permitir que hermana Marta hable en este momento y luego hay una persona invitada que le pedí que estuviera aquí para que ore por nosotros antes de terminar esta clase. Hermana Marta. Va a decir, pastor, ¿para qué vas para atrás? Bueno, me recordé cuando en Hechos hacen el concilio para arreglar los asuntos de que si se circuncidaban, si la comida. Entonces, realmente nunca se llegó a un acuerdo ahí exactamente porque pues seguían la bolita de los judíos y los gentiles. ¿O qué piensa usted, pastor? Yo pienso que tomaron Hay un choque de culturas, ¿verdad? Porque unos decían esto y otros. Lo que hicieron es que tomaron el evangelio y agarraron la cultura judía y quisieron culturar a los nuevos creyentes, diciéndoles que aceptando la cultura judía era la única manera de entrar en el reino de Dios. Y no iba a funcionar así. Pablo les dijo, no lo hagan así, por favor. Dejen de estarse discutiendo esas cosas. Es más, Pablo confrontó a Pedro acerca de eso. Ese concilio tuvo repercusiones un poquito fuertes en lo que era el avance del evangelio en ese tiempo. Creo que el día de hoy yo lo traduciría de esta manera cuando agarramos a alguien y queremos que se vista de cierta manera. La decencia ante todo, ¿verdad? La decencia ante todo. La decencia ante todo. Pero no podemos decir, oh, este ya está santo porque al fin se vistió de esta manera. O ya habla de esta manera, ya se expresa de esta manera, ya dice aleluya cada 2 o 3 palabras que dice, ¿verdad? Ya participa en el culto, ya cosas, ideas que ponemos nosotros y tenemos nuestros pequeños concilios para saber quién es digno de servir a Dios y quién no es digno de servir a Dios basado en lo que nosotros pensamos que es el crecimiento espiritual. Cuando realmente la persona tal vez ha crecido más de lo que nos imaginamos y Dios los está aculturando para que puedan regresar a su cultura y ser efectivos, en donde nosotros ya no podríamos entrar porque somos demasiado religiosos, ¿verdad? Y necesitamos un poquito de deculturación de la liturgia en la que hemos quedado envueltos por mucho tiempo y deculturarnos y transculturarnos un poquito al ambiente donde vivimos y ir y enculturar a la gente con la cultura del reino y seguir viviendo ese proceso, Amén. Amén, amén. Bueno, estamos entrando al final de nuestra clase, amados. Voy a parar la grabación ahorita